Después de unos años en los que ha sido complicado encajar los mimbres necesarios para organizar un evento de este nivel, este año tenemos la suerte de contar con dos invitados de lujo, la suerte también de contar con gran parte de los 400 jóvenes empresarios que formamos parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, AG Región de Murcia. Este evento ha sido posible, la realización de este evento ha sido posible gracias al sólido apoyo y firme apoyo de Caja Murcia Vida, a los cuales tengo que agradecer personalmente su participación, y a la colaboración de otras entidades y empresas como Terra Fecundis, Avanza Corporate, Banco Mare Nostrum, ENAE Business School, Ayuntamiento de Murcia, La Opinión de Murcia y el Instituto Tecnológico de la UCAM. El eslogan que hemos utilizado en esta ocasión es éxito, que está formado por las palabras experiencia, ilusión y trabajo, que considero son imprescindibles para todo aquel joven empresario que quiera tener éxito en su vida profesional. Y tener éxito en su vida profesional no es más que conseguir uno ser viable en un entorno altamente competitivo y complejo. Estos tres conceptos dependen única y exclusivamente de nosotros y de la actitud que tengamos al afrontar los problemas del día a día, y no dependen de terceras personas ni del apoyo de otras entidades o instituciones, porque afortunadamente estamos en la era en la que cualquier persona puede convertirse en empresario solo proponiéndoselo. Se ha evolucionado tanto en infraestructuras y canales que es prácticamente factible vender o comercializar cualquier tipo de producto o servicio simplemente con tener una página web, y una página web requiere una inversión mínima. Por tanto, la era del capital, yo creo que esa barrera ha terminado y en la actualidad no existe. Hoy contamos, el orden del día comenzará con la conferencia de don Ramón Tamames, economista experto, que será presentado por el presidente de los empresarios de la región de Murcia, presidente de CROEN, José María Albarracín. Después, un descanso de 15 minutos, contaremos con la intervención de Luis Iván Cuende, joven empresario, jovencísimo empresario del sector de las tecnologías, que será presentado por el director general de Caja Murcia Vida, José Luis Ortiz. Yo, sin más dilación, doy la palabra al excelentísimo consejero de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz, para que inaugure la jornada. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. José Miguel de la Bayona, presidente de AGE, presidente de CROEN, José María Albarracín, también los conferenciantes de esta jornada, Ramón Tamames, Luis Iván Cuende, y un saludo especial a la directiva de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia. Una asociación con una trayectoria y experiencia que es reconocida por toda la sociedad murciana y que cuenta con un número muy importante de asociados, en torno a 400. Son los jóvenes emprendedores que se encuentran dentro del paraguas y de la cobertura que supone AGE, lo cual os convierten en una de las asociaciones más importantes dentro del panorama nacional. Y lo evidencia la organización de estas jornadas, con las que se trata de potenciar y difundir aquellos temas que más interesan a vuestros asociados y a la sociedad en general, ya que permiten a todos los que estamos aquí presentes conocer experiencias tan interesantes como la que nos aportará uno de los economistas más distinguidos del panorama nacional, el profesor Tamames, Ramón Tamames, protagonista de importantes investigaciones sobre la estructura económica de España a lo largo de los últimos años. Y muy acertadamente también habéis reunido en este acto a un joven emprendedor, a Luis Iván Cuende, que desde una edad muy temprana sorprendió con sus dotes informáticas, pues ya tan solo con 12 años desarrolló su primera aplicación. Nos va a dar una visión diferente pero muy enriquecedora sobre la innovación y el emprendimiento con las que las nuevas generaciones, como es su obligación, vienen pisando fuerte. Y la organización de esta jornada de alta dirección va a permitir igualmente el intercambio de experiencias, como decía antes, entre directivos, administrados y distintas personas relacionadas con el mundo empresarial. Es evidente que desde la Administración somos conscientes del papel determinante
que tenéis los empresarios para la creación de empleo. Tenemos muy claro que no somos las administraciones públicas las que creamos empleo. El empleo que creamos las administraciones públicas lo pagamos entre todos y se llaman funcionarios. El empleo se crea desde la empresa. Pero también somos conscientes de la función que las administraciones públicas tienen para crear las condiciones adecuadas para que los proyectos empresariales puedan desarrollarse y progresar. Porque si las empresas crecen, con ellas se incrementa la creación de empleo, que es la máxima prioridad de este Gobierno y, en concreto, como es obvio, del departamento del que soy titular. Un objetivo que hemos plasmado en la estrategia para la creación de empleo, donde recogemos medidas de alto impacto con un horizonte que nos lleva hasta 2016. En esta estrategia se incluyen una serie de programas que el Ejecutivo Regional, el Gobierno, ya tiene en marcha y van dirigidas al sector empresarial para favorecer su actividad, para mejorar su capacidad de crecimiento y para que se genere empleo y de calidad en la región de Murcia. Y citaré algunos ejemplos. Dentro de estas más de 300 medidas, pero voy a citar algunos ejemplos que pueden ser interesantes que se conozcan en este ámbito. Primero de ellos es el plan de simplificación de trámites administrativos. Dentro de este plan de simplificación de trámites que hemos diseñado dentro de unos grupos de trabajo donde han participado los agentes económicos y sociales, los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios, AGE ha estado también presente. Dentro de este plan de simplificación se contienen 45 medidas muy concretas para reducir plazos y simplificar permisos de instalación de industrias y empresas, lo que, sin lugar a dudas, y desde nuestro punto de vista, colabora en la generación de empleo en la región. Este plan de simplificación con 45 medidas concretas es uno de los programas que entendemos que son de mayor calado, porque permiten la dinamización de la actividad económica en la región, ya que incide en la coordinación entre departamentos, en la reducción de plazos, en la eliminación de trámites, en el impulso de tramitación electrónica de expedientes y fundamentalmente en la simplificación de los procedimientos necesarios para la puesta en marcha e instalación de nuevas empresas. Este programa, estas 45 medidas de simplificación administrativa se completan con una reforma en legislación ambiental y urbanística, con el establecimiento igualmente de procedimientos simplificados para la apertura de empresas y comercios, siempre, eso sí, teniendo en cuenta y salvaguardando, como no puede ser de otra manera, la protección del interés público. El objetivo de la comunidad no es otro que fomentar las inversiones y que los empresarios dispongáis de un único interlocutor para cada proyecto. Asimismo, disponemos de un plan de apoyo a emprendedores y a pymes para favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas. Y mediante la calidad en el empleo pretendemos fomentar la calidad de las relaciones laborales y luchar contra la economía irregular con medidas de fomento de estabilidad en el empleo y de impulso de la responsabilidad social corporativa. Asimismo, desde el Gobierno se han puesto en marcha una serie de ayudas que permiten la generación de empleo y de mayor calidad, mediante ayudas directas a la contratación indefinida de desempleados de larga duración, incluidos dentro de los diferentes programas que hemos establecido, tales como el programa de garantía familiar de empleo, destinada a aquellas personas parados de larga duración, mayores de 45 años, que tienen cargas familiares y que se han visto especialmente afectados por la crisis económica, y también dentro del programa de garantía juvenil, destinada a jóvenes menores de 25 años. Se trata de ayudas, de incentivos que se ponen a disposición de los empresarios para la contratación indefinida de las personas incluidas dentro de estos programas. En este sentido, desde la comunidad autónoma hemos articulado políticas a favor del emprendimiento como motor de creación de empleo, un compromiso que mantenemos y que se incluye también dentro de la estrategia de empleo mediante la incorporación de un plan de apoyo a emprendedores. Ya conocéis en este foro, en AGE, el compromiso del Gobierno regional con la iniciativa Murcia Empresa. Hace poco dábamos cuenta, hacíamos balance de los 10 años de actuación desde que se puso en marcha este programa de Murcia Empresa, que gestionamos
codo con codo AGE y el Servicio de Empleo y Formación de la región de Murcia. Un programa de referencia en formación y asesoramiento de la cultura emprendedora y que ha permitido a lo largo de estos años ofrecer más de 10.000 horas de formación, atender a 11.400 emprendedores y ha permitido, sin lugar a dudas, que se crearan 2.000 nuevas empresas en la región de Murcia, 2.000 empresas pilotadas por jóvenes emprendedores de la región de Murcia. Y quiero aprovechar también este foro para mencionar el proceso de modernización que estamos llevando dentro del Servicio de Empleo y Formación, con el que queremos conectar directamente con las empresas, así como adaptar la formación de los desempleados a las necesidades de dichas empresas. Entre las actuaciones que estamos realizando en este ámbito está la firma de convenios con numerosas empresas de la región. Ya llevamos más de 300 empresas con las que hemos suscrito convenios, con la finalidad de que se aprovechen de los servicios del SEF, es decir, que conciban al Servicio de Empleo y Formación de la región de Murcia como su auténtica agencia de colocación. Nuestro deseo es estar cerca de los empresarios para que conozcáis los incentivos que hemos habilitado para la contratación y que podéis de esa manera aprovecharos de ellos. En este sentido, os anuncio que a partir de enero se va a poner en marcha una oficina dentro del Servicio de Empleo e Información, le hemos llamado SEF Empresa, que va a estar destinada en exclusiva a los empresarios. Durante años, la atención de los servicios de empleo públicos se ha centrado casi en exclusiva en el desempleado. Y el empleo es cosa de dos. El empleo depende de una persona que quiera trabajar, que esté formada para trabajar, que esté preparada para trabajar, que esté adecuadamente orientada, pero también de un empresario que decida emprender y que precise de esa persona. Se trata de conectar ambas partes, de tal manera que este programa de SEF Empresa va buscando precisamente eso, de un lado conocer cuáles son las necesidades de las empresas de la región para de esa manera formar a nuestros desempleados precisamente en los ámbitos que son requeridos con las empresas, con lo cual servimos también al objetivo de búsqueda de la máxima eficiencia económica de asignación de recursos públicos. Ya saben que las necesidades son infinitas y los recursos, por muchos que sean, son siempre limitados, por lo tanto hay que priorizar. ¿Y qué mejor priorizar en el ámbito del empleo que con aquellos que generan los puestos de trabajo, como son los empresarios? Esa es la línea, una de las líneas que queremos con el servicio de SEF Empresa. Y también dar a conocer a los empresarios qué incentivos y qué medidas articulamos desde la Administración Pública, desde el Gobierno regional, para apoyar la contratación de determinados colectivos que entre todos hemos decidido que sean prioritaria su contratación en el ámbito del diálogo social. Ese es el objetivo que tenemos y que queremos hacer y llevar a cabo codo con codo, de la mano, con los agentes económicos y sociales. Quiero también aprovechar aquí muy brevemente para significar que nos encontramos en un momento económico muy favorable para la creación de empleo. Las previsiones que se dan en la región de Murcia es que vamos a crecer por encima de la media nacional ya a partir del próximo año y en los próximos años. Y por eso tenemos que seguir articulando iniciativas, seguir poniendo en marcha actuaciones que permitan el crecimiento de nuestras empresas y también, porque va aparejado a ello, la creación de empleo. En el último año, en términos interanuales, la tasa de desempleo en la región de Murcia se ha reducido 2,5 puntos por encima de la media regional y con los datos de la última EPA podemos decir que son más de 20.000, 21.500 en concreto, los desempleados menos que hay en la región con respecto al tercer trimestre del año anterior. Eso no quiere decir que desde el Gobierno estemos ni muchísimo menos satisfechos. Sí que hay que valorarlo positivamente, pero esto nos lleva a seguir trabajando en esa dirección para que este ritmo de creación de empleo se acelere y que este empleo que se cree sea cada vez de mayor calidad.
No me voy a extender más y quiero finalizar felicitando nuevamente a la Asociación de Jóvenes Empresarios por la magnífica labor que viene realizando durante toda su trayectoria en la región de Murcia y hoy en concreto, ya que estamos en este foro, por organizar este acto, estas jornadas de alta dirección que se recuperan después de 2 años en las que no se han realizado. Yo les deseo todos los éxitos porque serán nuestros éxitos y a todos ustedes que sean muy provechosas, sin lugar a dudas lo van a ser por el alto nivel de las personas que aquí participan y también el alto nivel de los ponentes que aquí les van a hablar y les van a contar sus experiencias y van a valorar la situación en la que se encuentra nuestra economía. Sin lugar a dudas van a aportar reflexiones muy interesantes que yo ruego no hagan llegar porque serán muy útiles para la acción de un gobierno. Un gobierno tiene que escuchar a aquellos que saben de los ámbitos sectoriales en los que se mueven y, por lo tanto, para nosotros la opinión de las personas que están en un foro como este nos resulta de muchísimo valor y de muchísimo interés. Enhorabuena por la jornada y muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, querido consejero de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el presidente de AGE, empresarios, empresarias, amigos y amigas. Ante todo quiero agradecer a José Miguel de las Bayonas su invitación a participar en esta jornada. Sabe perfectamente que el presidente de CROEN está siempre allí donde los empresarios solicitan su presencia y su colaboración. Con esta, además, son ya 13 las ediciones, aún a pesar de ese pequeño intervalo de 2 años, que celebra la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia. Tiempo más que suficiente para que hablemos ya de una jornada consolidada que cuenta con el respaldo de instituciones y empresas de relevancia y que desde su origen y hasta el día de hoy ha centrado el interés de los empresarios por los ponentes de tanta calidad que han participado en ellas. Esto convierte a la organizadora, a AGE, a la que se une, por cierto, mis inicios en el mundo del asociacionismo empresarial, en una organización influyente y con capacidad de aportar criterios que contribuyan al desarrollo y la evolución de la empresa en el momento actual. La de este año, además, es una jornada de contrastes, algo que la hace aún más atractiva todavía. Vamos a escuchar a 2 voces separadas por unos cuantos años y, por lo tanto, separadas en cantidad de experiencias y vivencias, como todos nosotros sabemos, con sus luces y sus sombras. Ambos pueden ofrecer, cada uno desde su parcela, un punto de vista cualificado que seguro nos enriquecerá y nos ayudará a tener una opinión más cualificada de los cambios que están sucediendo hoy día en nuestro entorno. Cambios en los que está jugando un papel fundamental y protagonista el empresario, y me satisface que sea precisamente a su figura a la que dedique hoy su ponencia, el profesor Tamames. Creo que el empresario es pieza clave para la transformación desde la particularidad de su empresa, pero también con una presencia activa en todos los ámbitos de decisión a través de las organizaciones empresariales. En CROEN, y me van a permitir este inciso justo antes de presentar al profesor Ramón Tamames, estamos provocando esa transformación haciendo de la Confederación un organismo con independencia económica como base de la independencia en todos los sentidos. Y desde luego con capacidad de influir y de ofrecer opiniones vinculantes que redunden en el mejor desarrollo de la actividad empresarial y del ámbito socioeconómico en general y, por supuesto, en el beneficio de los intereses generales de nuestras regiones y de nuestro país. Dicho esto, creo que el primer protagonista de esta jornada de alta dirección casi no necesita presentación, que no es lo mismo que decir que es impresentable, como dijo aquel con poca fortuna, claro. Ahora, en serio, Ramón Tamames es un hombre de muy brillante recorrido y larguísimo currículum, y solo haré un extracto del mismo, ¿no? Vino al mundo en el año 1933, concretamente un 1 de noviembre, por lo tanto creo que merece la pena, aunque sea con un poco de adelanto, felicitarle por su cumpleaños, que es el próximo sábado. Formado en el Liceo Francés, tiene estudios universitarios en Derecho y Ciencias Económicas, ampliados en el Instituto de Estudios Políticos y en la London School of Economics. Catedrático de Estructura Económica desde 1968, catedrático Joan Monnet por la Comunidad Europea y ha desempeñado también la Cátedra de Economía Española en la Sorbona de París.
A todo ello une numerosas conferencias en Harvard, Bruselas, Londres o Berlín, y también al otro lado del charco, como México, Buenos Aires, Lima o Brasil, concretamente en Sao Paulo, recientemente. Autor de numerosos libros sobre economía, ecología, historia y política, entre los que citaré Estructura económica de España, Estructura económica internacional o Diccionario de economía. En 1993 recibió el 10º premio Espasa de ensayo por la España alternativa, y entre sus publicaciones más recientes están El siglo de China, de Mao Zedong, o Para salir de la crisis global, análisis y situaciones. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués e italiano, entre otros idiomas. Además de estudioso, es divulgador y muy activo mediáticamente, como todos conocemos. Lo prueba así sus artículos en El País, Madrid, Diario 16, ABC, El Mundo, o sus colaboraciones radiofónicas o televisivas. Y dos últimos apuntes. Uno, el que tiene que ver con su labor política, ya que fue diputado a las Cortes Constituyentes de 1977. El otro, las distinciones acumuladas en tan vasta y exitosa carrera, entre las que destaco el Premio Rey Jaime I de Economía en 1997, los doctorados honoris causa de las universidades Mariano Gálvez de Guatemala y de Buenos Aires, y su condición de profesor ad honorem en las de Lima y Pekín, o el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Mayada, también entre otros. Todo un currículum extractado que podría ser mucho más amplio, pero insisto, un resumen de las aportaciones y de los méritos del profesor Tamames, a quien vuelvo a saludar y tengo el honor de cederle la palabra. Muchas gracias, profesor, por esta conversación. Así que muy buenos días a todos, muchos saludos por esta invitación de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia. Mi satisfacción además por coincidir con personas como el consejero, el presidente de la asociación y todos ustedes que celebran esta 13ª jornada, lo cual efectivamente es muestra de que van a una consolidación de sus actividades asociativas, que es muy importante. Se me ha pedido que explique mi experiencia como técnico comercial del Estado, que es un puesto que gané por oposición el año 1957, y me llevó a trabajar en el Ministerio de Comercio, que entonces era una especie de superministerio de Economía, durante 12 años creo que decisivos para la economía española, por lo que luego diré, y después como catedrático, incluso como joven empresario que fui en tiempos, cuando creamos una consultora, Iberplan, que funcionó bastantes años, y después otra, Castellana 100, igualmente activa todavía hoy. Cualquiera de ustedes sabe que las empresas se crean, prosperan o no prosperan, avanzan o retroceden, y al final se transforman y van hacia más, dejando atrás ya las que no han podido seguir este camino de éxito. Una empresa se puede concebir como un conjunto de esfuerzos para
organizar la producción. Esa producción en la cultura tradicional, antes de la revolución industrial, pues las empresas eran fundamentalmente las expresiones de los gremios. Los gremios, que eran organizaciones jerárquicas, con intenciones casi siempre monopolísticas, separadas por oficios nítidamente, con corporaciones muy organizadas y solemnes a veces. Hay que recordar, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Madrid, una de las primeras de España, fue creación de los 4 gremios, gremios que abarcaban toda la actividad económica de entonces, los hilanderos, tejedores, curtidores, talabarteros, ferrerías, plateros, toneleros, vinateros, etc. Y tenían una jerarquía de el maestro, los oficiales, los aprendices, jerarquía muy cerrada, con exámenes muy difíciles para pasar de un estamento a otro, y además con una clara tendencia, he dicho ya, a monopolizar, lo cual daba a las empresas de entonces un carácter muy compartimentado, muy estancado en su concepción a largo plazo, etcétera, etcétera, hasta que los vientos de la revolución industrial y la revolución burguesa hacen posible la destrucción de los gremios en España en 1834, en lo que Miguel Artola, el historiador, llama la revolución burguesa en España, y el paso a las empresas actuales, las empresas modernas, en un marco de libre contratación, sin restricciones reglamentarias ni jerarquías dentro de la organización misma. Hoy la empresa, pues, es un conjunto de esfuerzos de organización, lo decía antes, es la idea de Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando lo que la empresa busca son los resultados positivos de la división del trabajo, de las economías de mercado en un mundo cada vez más interpenetrado, al que se refiere precisamente Adam Smith en La riqueza de las naciones, que se considera una auténtica revolución contra el mercantilismo. El mercantilismo era todavía expresión de ese sentido gremial al que me he referido antes. Ustedes disculparán que apague el aparato este. Y esa es la empresa tradicional, pero el espíritu de empresa, que es algo que ustedes habrán apreciado, ¿cómo se define mejor que nada? Yo creo que se define mejor que nada con la idea de que el empresario tiene la característica de que aprecia los ingresos con una utilidad marginal constante del dinero, lo cual significa en Román Paladino que el último euro que entra para él vale lo mismo que el primer euro. La gente se pregunta a veces, ¿y para qué querrá tanto dinero con lo que ya tiene? Pues sencillamente porque tiene una visión empresarial de la vida y se da cuenta de que para él el dinero es un flujo de valor constante, no como para la mayoría de la gente que piensa que cuando tiene ya suficiente puede relajarse, disminuir el trabajo, etcétera, etcétera. Esta es una faceta, no digo que sea la definición máxima del empresario, porque hay otra, en mi opinión, más importante, que es el empresario innovador. El empresario que sabe aprovechar los avances tecnológicos. Creo que en la segunda parte de esta sesión vamos a tener una intervención sobre cuestiones tecnológicas que son desde hace mucho tiempo muy importantes, no solamente de ahora. Ya el propio Adam Smith en el siglo XVIII apreciaba los avances tecnológicos con su célebre ejemplo de la fabricación en gran escala y las series de larga producción y la caída de los costes unitarios. Pero es Joseph Schumpeter, el maestro de economistas y historiador de la ciencia económica, quien aprecia cómo la tecnología permite la innovación y cómo la innovación es lo que permite también a su vez sobrevivir en un mercado de competencia creciente, en donde funciona lo que él llama la destrucción creadora. Es decir, las crisis se convierten en un fenómeno normal y las crisis significan que funciona la destrucción creadora. Los menos aptos acaban siendo
retirados del mercado, y progresan precisamente los que tienen ese sentido innovador, lo que hoy llamamos la empresa schumpeteriana. Y de la empresa schumpeteriana, con una mezcla del taylorismo, que yo creo que hoy no es suficientemente valorado. El taylorismo es un fenómeno fundamental, como destaca Peter Drucker en uno de sus mejores libros, el estudioso de la empresa, cuando dice que Taylor innovó el capitalismo. El capitalismo funcionaba a base de aportar cuotas de capital cada vez mayores para conseguir ganancias mayores a través de lo que Marx llamaba la plusvalía. Y lo que hace Taylor es que dice, sí, el capital es muy importante, pero la organización es tanto o más importante. Y la organización del trabajo, con medición de tiempo y movimiento para conseguir el mayor rendimiento de los trabajadores, las cadenas de montaje, que significan una aceleración de la producción, los estímulos con primas a los trabajadores para aumentar precisamente su adicción al trabajo, y todo lo que representa después en el mundo, y ya en una derivación del taylorismo hacia el fordismo de Henry Ford, la concesión de créditos para la adquisición por las clases trabajadoras de bienes de consumo duradero, empezando por los propios automóviles. Todo eso desemboca hoy en el toyotismo, con las técnicas de empresas que ustedes conocen y a las que luego podremos referirnos. En definitiva, se puede decir que las claves de la empresa son organización, creatividad, innovación y aprovechamiento máximo de las tecnologías, como después vamos a comprobar una vez más. Mi experiencia en la relación con los empresarios primero, como técnico comercial del Estado. El año 57, 23 años de edad, con licenciatura en Derecho, todavía estudiante de Económicas, para mí fueron los años de aprendizaje. Cuando esa promoción del 57 de técnicos comerciales del Estado ingresamos, nos recibió el ministro Ullastres en su despacho, y sin referirse expresamente al despacho, sino a la entidad, al ministerio, dijo: entran ustedes en la atalaya de la economía española. Y efectivamente, eso que era una atalaya en la que se divisaba todo lo que pasaba en el país. Y eso es lo que me permitió en gran medida escribir Estructura Económica de España, que se publicó por primera vez el año 1960 y la última vez hace pocos años en su 25 edición. ¿Qué es lo que vi yo entonces en el mundo de la empresa? El mundo de la empresa era entonces muy distinto porque estábamos en una España autárquica, en la que todavía, como secuela de la guerra civil, se tenía que producir prácticamente todo lo que se consumía. El comercio exterior estaba estancado en apenas 500 millones de dólares de importación y otro tanto de exportación que alimentaba la importación, como es obvio, y no había más ingresos. El turismo casi no existía. Las rentas de capital o las inversiones de capital extranjero no existían. Había un régimen autárquico muy nacionalista en ese aspecto que prohibía prácticamente las inversiones extranjeras en casi todos los sectores. Y los empresarios, pues en vez de la creatividad y la innovación, lo que tenían que hacer era la supervivencia. La supervivencia con unos stocks que eran el alma de la empresa, porque nunca se sabía si las licencias de importación llegarían a tiempo, y había empresas que tenían más del 50% de los materiales necesarios en stock. Hoy, con el just in time, pues por ejemplo las fábricas de automóviles tienen un stock de 4 días. Llega una huelga de transportes de camioneros y las fábricas empiezan a cerrar una detrás de otra por esta razón. Entonces, no, la visita a las fábricas que yo hacía como técnico comercial, pues la parte esencial era la visita al almacén y ver lo que había allí acumulado a través de licencias de importación muy precarias y de combinaciones también en las aduanas, en donde una licencia se podía utilizar varias veces con sistemas anómalos para importar. Era una especie de contrabando institucionalizado y que se financiaba con el mercado negro de divisas, porque las divisas las controlaba el Instituto Español de Moneda Extranjera, el IEM. De manera que era un vía crucis conseguir importaciones.
había que conseguir una licencia y luego cuando se tenía la licencia de importación había que conseguir lo que se llamaba la dotación de divisas por el Instituto Español de Moneda Extranjera. Era una situación muy difícil en la que el país no podía progresar. Y ese fue el gran cambio que se produjo justo en los años en que yo estaba de joven técnico comercial del Estado, lo que llamamos hoy el Plan de Estabilización, que empezó el año 1959 y que en sus medidas iniciales más importantes duró hasta el año 61, con la segunda etapa ya más propagandística que otra cosa de los planes de desarrollo del célebre López Rodó. El Plan de Estabilización ha sido la operación económica más importante española del siglo XX. Se puede comparar con otro plan de estabilización que hubo al principio del siglo de Fernández Villaverde, cuando tiene que normalizar la hacienda española después de las guerras coloniales en Cuba y Filipinas y Puerto Rico, la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas españolas en la guerra con Estados Unidos. Y se puede decir que el Plan de Estabilización del 59 reincorpora a España a la normalidad internacional desde el punto de vista económico. No hay medidas todavía políticas, aunque como me decía Marcelino Camacho, que entonces estaba en la cárcel y con el que mantenía una correspondencia bastante asidua de libros, de papeles, etcétera, dice, estáis abriendo también las primeras brechas de libertad. Porque realmente en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, la España de Franco tuvo que admitir los jurados de empresa, la negociación colectiva para poder ingresar en la organización. Y para entrar en otras organizaciones, la huelga, que era un delito de sedición militar, juzgado por tribunales militares, se convirtió en los conflictos colectivos ya en la jurisdicción ordinaria. ¿Y qué significó esto a efectos de los empresarios? La supresión de las licencias de importación, que se transformaron en declaraciones de importación y exportación. La disponibilidad yendo a un banco de las divisas sin tener que recurrir al Instituto Español de Moneda Extranjera. Se consiguió una liberalización progresivamente hasta llegar al total de las inversiones extranjeras, que trajeron no solamente el capital que nosotros no teníamos, sino que trajeron también la tecnología que tampoco teníamos. Y el arancel de aduanas, que era una muralla de proteccionismo para España, con efectos muy negativos de formación de monopolios, de ineficiencia, etcétera, se empieza a negociar en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio en Ginebra, en el sistema de organizaciones internacionales de la ONU y anexos, porque el GATT no estaba en la ONU, era un tratado intergubernamental, pero funcionaba en el marco de la ONU. Se puede decir que con eso España empieza a convertirse en un país con mayor competencia, porque los derechos de aduanas se van rebajando. Fíjense lo que significa que entonces teníamos una protección ad valorem del 40%, obviamente. Hoy el TARIC, que es la tarifa interna de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, está en el 4% de media. La protección ha caído en 90% y vivimos hoy en un mundo prácticamente abierto, que es lo que se llama la globalización, donde ya el arancel de aduanas tiene un carácter casi más simbólico que otra cosa. Eso permitió una expansión del comercio y una liberalización de las empresas españolas, que empezaron a contar con recursos suficientes para transformarse. Fue una auténtica revolución. Ahora se habla mucho del crecimiento chino de hace unos 15 años al 14%. Nosotros tuvimos un crecimiento en los años 62 y 63 del 12% acumulativo anual. Era casi como lo que sucedió en China. ¿Por qué? Porque pasábamos de una economía anquilosada, con sistemas de dirección basadas en el problema de los stocks, en la insuficiencia de equipo capital, etcétera, a una economía libre, y el resultado es que crecemos al 12% porque se empieza a sustituir capital ya obsoleto por nuevo capital en forma de máquinas, incluso ya de robotización. Y eso significa que en los 12 años siguientes crecimos al 7,7% de media anual, el mayor crecimiento de nuestra historia. Algunas veces los que desprecian todo el franquismo y no aprecian los cambios que hubo en la segunda parte del franquismo, hay que recordárselo. Franco fue un dictador, efectivamente, pero la segunda parte del franquismo, lo que se llama el desarrollismo,
hizo que en España se expandieran las clases medias, que fueron las que permitieron ya en los años 70 una transición a la democracia en términos muy pacíficos, y no como sucedió con la Segunda República Española en los años 30, cuando en España no había prácticamente clases medias. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. El empresario se tiene que dar cuenta de que vive en un mundo en transformación, en donde no solo cambia su empresa, cambia el marco político, el marco económico, cambian las actitudes de la gente e incluso los propios agentes sociales en forma de clases, de grupos, de dinámica sociológica, etcétera, etcétera. Y se puede decir que la siguiente fase, en mi relación con los empresarios, ya como diputado, como miembro de los pactos de la Moncloa, en los que tuve el honor de participar, había participado en el plan de estabilización, en los primeros encuentros con la OECE, que luego es la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Teníamos sesiones continuas. Se me encargó que calculara el tipo de cambio de la peseta para su homologación en el Fondo Monetario Internacional. Había como 30 tipos de cambio diferentes para estimular la exportación y frenar la importación. Por ejemplo, los automóviles tenían un arancel especial, por así decirlo, pues de más del 100%, mientras que las exportaciones de maquinaria pues tenían estímulos de primas que se daban con un tipo de cambio muy favorable para estos exportadores. Calculamos el tipo de cambio real, el oficial eran 42 pesetas el dólar, 47 el que yo calculé, 50 era el tipo de cambio que se estaba considerando para hacer el arancel de aduanas, y al final establecimos el tipo de cambio en el plan de estabilización, 60 pesetas un dólar, para aguantar el tirón de las importaciones y empezar a crear una reserva de divisas. Fue una época que hoy se recuerda casi con emoción por los que participamos en ella, y también recordamos eso mismo con los pactos de la Moncloa, que fue la democratización de la economía española. Lo que no se había podido hacer, salvo en temas como los que he explicado de jurados de empresa, negociación colectiva, etcétera, en el año 59 se hizo el año 77. La Constitución democrática que se estaba configurando tuvo que pagar una muestra de gratitud a los pactos de la Moncloa que la posibilitaron, porque el año 1977 estábamos con una tasa de inflación del 26%, elevada tasa anual, y con la previsión de seguir las cosas llegaríamos al 30% de inflación. Eso estaba trastocando todos los cálculos empresariales. Nadie sabía qué iba a pasar al día siguiente. Empieza el cambio con la devaluación de la peseta, con un tipo de cambio que ya recoge lo que es la realidad de los precios españoles. Sigue con un programa del gobierno que nadie acepta en el arco parlamentario, y por eso Suárez, con una visión verdaderamente providencial, pues pone en marcha los pactos de la Moncloa. Nos reunimos el 7 y el 8 de octubre de 1977 en el Palacio de la Moncloa, y allí pergeñamos lo que se llamó un resumen de trabajo para después desarrollar los pactos que se confirmaron en el Congreso de los Diputados a finales de mes. ¿Y qué significó eso? Pues un ajuste a corto para frenar la inflación. Claro, los empresarios tenían que estar financiando la transición con aumentos de salarios. Era una lubricación de la máquina española, la máquina que era España, se lubricaba en momentos de dificultades con aumentos de salarios, para que siguiera funcionando, si no se habría atascado. Porque las demandas salariales de los trabajadores, aprovechando, entre comillas, que había llegado la democracia y que las huelgas eran mucho más sencillas, pues era aumentar los salarios para mantener el poder adquisitivo en función de una inflación desatada. Era un círculo vicioso, absolutamente. Había que romper ese círculo vicioso, convertirlo en el círculo virtuoso. Y esas fueron las medidas a corto plazo de los pactos de la Moncloa. La moderación salarial. Se fija, en vez de decir los aumentos de salarios este año, como el año anterior han sido una inflación del 10%, pues son un aumento del 10% más 3 puntos de productividad que se hacía. Claro, que ya era una máquina inflacionista el sistema. Ahora se dice, no, vamos a aspirar
en el año 77 se dice, a una inflación del 22% en vez del 30%, vamos a frenar la inflación con medidas monetarias, con medidas presupuestarias, etcétera, y la masa salarial no va a aumentar más de un 22%. Bueno, la realidad es que se frenó la inflación, en vez del 22 quedó en el 19, y los sindicatos, que todavía no estaban legalizados en parte, pues se dieron cuenta de que con el plan de estabilización que al principio rechazaban, habían conseguido un aumento del poder adquisitivo bastante considerable. Y significó además la inclusión dentro del plan de los pactos de la Moncloa de las medidas urgentes de reforma fiscal, una comisión en la que tuve ocasión de participar con García Añoveros, con Baldomero Lozano, con otros diputados ilustres de aquella época, incluso López Rodó, que había pasado de comisario del plan pues a diputado de Alianza Popular. Entonces era otro personaje ya, no era el hombre omnipotente del pasado, el rector de la burguesía española, como le llamaban. Era un modesto diputado de un grupo parlamentario de 7 diputados solamente, frente a 20 que tenía el PC, o 125 el PSOE, o 160 y tantos UCD. Entonces, ¿qué se decide ahí? Pues que el impuesto sobre la renta hay que modificarlo. Se convierte en un impuesto, digamos, sobre un impuesto directo sobre las rentas de las personas físicas, y la tarifa se lleva al 42%, el tipo marginal máximo, hasta entonces no conocido, era muy progresista. Hoy estamos en el 53, si no mal no recuerdo, y hemos llegado a estar en el 56. Seguramente se va a rebajar, porque además, si se asocia con el impuesto del patrimonio que se introduce entonces, a mí me lo decía Polanco, el promotor de muchas empresas como Santillana, etcétera, y copromotor del País, donde yo estaba también como consejero y promotor inicial, decía, es que no os dais cuenta de que los empresarios tenemos que pagar hasta el 70% de nuestras rentas por la combinación diabólica del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del patrimonio. Bueno, era una leva de capitales realmente. Por eso suprimir el impuesto sobre el patrimonio como impuesto estatal y transferirlo a las comunidades autónomas, yo creo que fue una buena decisión. Y mejor decisión todavía algunas comunidades como la de Madrid, que suprimieron el impuesto del patrimonio, que es muy poco estimulante. Y se introducen todas las medidas y reformas que significan un cambio en la seguridad social, significan un cambio en el Banco de España. Por primera vez se organizan las cajas de ahorros como entidades que tendrán un consejo de representantes de los depositantes, de los imponentes, como se decía entonces, con muy buen criterio, aunque después ya en otros tiempos se agregaron los representantes municipales, autonómicos y demás políticos que llevaron a la ruina de las cajas de ahorro, con todo el problema que hemos tenido de reorganización de las entidades de crédito española. Los 61.000 millones netos que hemos tenido que aplicar a la consolidación del sistema crediticio español, pues prácticamente el 100% son cajas de ahorro. Los bancos han recurrido en muy pequeña cantidad, algún banco sí, porque estaba asociado a alguna caja de ahorros. O sea que los pactos de la Moncloa fueron una democratización, los sindicatos ya entran plenamente en juego, aceptan el acuerdo de moderación salarial, y después habrá toda una serie de momentos en que esos acuerdos se reactivarán. Hoy no se estila ya eso. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que en una época de crisis, con una caída del empleo, con una situación como la que hemos tenido, pues lo que ha habido con la reforma laboral es un mecanismo de desenganche de los convenios colectivos, incluso de reducción de salarios, etcétera, etcétera. Una situación muy distinta de la de antes. Una nueva etapa en la que yo también pude participar, aunque ya menos activamente, porque a los pocos años ya pasé del Ministerio de Comercio a ser catedrático y dejé la administración en lo que se refiere al Ministerio de Comercio, y es cuando entro en esa fase empresarial que les he citado, con esas dos empresas, Iberplan y Castellana 100,
que hicimos muchos estudios de economía española, configuración de bancos, proyectos de desarrollo agrario, proyectos de transportes, estudios, por ejemplo, también del trasvase Tajo Segura, uno de los trabajos que hizo un ingeniero ligado a mí en una colección de libros económicos que publicamos, etcétera. Todo eso es una etapa nueva, pero quiero recordar en mis últimos tiempos en el Ministerio de Comercio la incorporación a la Comunidad Europea. Ullastre se tomó muy en serio el tema de la Comunidad Económica Europea. El ministro para estas cuestiones, Gual Villalbí, dijo que era un invento y que el general de Gaulle pues acabaría con las comunidades. Lejos de eso, el año 58, el general de Gaulle acepta de pleno la integración europea. Francia declara convertible el franco francés, y el resultado es que el Tratado de Roma entra en vigor el 1 de enero de 1958. Gual Villalbí quedó bastante rebajado de nota en cuanto a predicciones, y Ullastres, desde el Ministerio de Comercio, inició el estudio de nuestra incorporación. Y para no extenderme demasiado, diré que mientras esa incorporación era difícil, como miembros de pleno derecho, pues como embajador ya en Bruselas, Ullastres consiguió el acuerdo preferencial que lleva su nombre, que duró 16 años y que se basó en una visión asimétrica de la economía española en relación con la europea. Dice, España es un país todavía poco desarrollado industrialmente, vamos a concederle una rebaja del arancel aduanero de la comunidad, que entonces todavía los aranceles eran importantes, del 60%, y que España nos conceda un mero 20% en unos pocos productos. Eso fue, como se dice, mano de santo. Aumentamos nuestras exportaciones, es uno de los motores de la industrialización de España en los años 70 y 80. El acuerdo estuvo vigente hasta que entramos en la comunidad, duró 16 años, como he dicho ya, creo, y el resultado es que aumentamos nuestras exportaciones rápidamente. Incluso se fabricaban en España maquinaria, electrodomésticos, etcétera, que de las propias fábricas españolas salía ya con un Made in France o un Made in Italy para colocarlos más fácilmente en los mercados extranjeros, procedente de las filiales de esos países en España que habían invertido previamente a través del plan de estabilización, etcétera. Y se puede decir que para los empresarios el ingreso en la comunidad que hoy llamamos Unión Europea pues permitió avances muy importantes en la exportación. En 7 años los aranceles quedaron en cero, sufrimos por la caída de nuestros aranceles algo, pero a la larga eso en los empresarios significa un estímulo, como no hay otro, la competencia, más que incluso los incentivos monetarios que ahora están tan al uso, sociales, porque realmente o se fabricaba mejor y más barato o no se podía vender. Porque en 7 años nos pusimos en la franquicia, en el arancel cero, y ya era el mercado único prácticamente, que luego ya en el año 92 se convierte en real a todos los efectos. Por lo tanto, hubo un cambio sustancial también con el ingreso en la Unión Europea, y aprendimos mucho con el proceso de las negociaciones, que duró un tiempo. Hubo un maligno, algunos le llamaban así, presidente de la República Francesa, Giscard d'Estaing, que luego se portó bien cuando llegó la democracia a España. Fue uno de los que estuvo en la misa de los Jerónimos cuando el cardenal Tarancón lanzó su discurso al rey Juan Carlos diciéndole que tenía que ser el rey de todos los españoles. Allí estaba Giscard, estaban también el canciller de Alemania, etcétera, etcétera. Pero frenaron el ingreso de España, porque había mucha presión de los agricultores transpirenaicos a que España ingresara, porque se consideraba que nosotros éramos un monstruo dormido en términos de posibilidades agrícolas. Y era cierto, y realmente, pues, ¿qué les voy a decir a ustedes? La expansión que ha tenido la agricultura española con la Unión Europea que llamamos hoy, pues ha sido formidable. La PAC para nosotros ha sido una bendición, y todo el desarrollo agrario del levante español, desde Almería hasta Tarragona, se puede decir que es el resultado
de apertura de los mercados europeos, con todo lo que ha representado también la ayuda del trasvase Tajo Segura en Murcia, en Alicante y en otras partes de la costa. Todo eso es resultado del ingreso en la Comunidad Europea, claro. Y eso significa pues que hemos normalizado ya plenamente nuestra economía desde los tiempos de la autarquía y del estancamiento secular que tuvimos entre 1939, terminada la Guerra Civil, y 1959, 20 años de autarquía que tuvimos que soportar. Ustedes ya, la mayoría, no saben lo que fue aquello. Aquello era un sistema laberíntico, no tan corrupto como se dice, pero sí con muchas corruptelas por todas partes y con problemas que impedían el crecimiento. Es que la base de todo es quitar las barreras al desarrollo de las fuerzas productivas que tiene un país. Y cuando se liberan, el país se expande de una forma natural, sin necesidad de grandes reglamentaciones. Y ya vamos entrando en la fase final de esta intervención con el tema de la globalización. ¿Qué es la globalización? Pues más allá de la cooperación, que es bajar las barreras entre países, por ejemplo, lo que sucede en la OCDE, que fue una labor muy impresionante la que hizo en los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando la cooperación permitió abandonar los cupos, las contingentes, las intervenciones en el mercado de divisas, y se liberalizó en toda Europa occidental, preparando la integración. Además, la propia OCDE trabajó para la actual integración europea. Eso es la cooperación. La integración es lo que vino después, con el Tratado de Roma y todo el desarrollo de las comunidades hasta llegar a la Unión. La globalización, ¿qué es? Pues el libre comercio mundial, pero no como en los tiempos del libre cambio del siglo XIX y del periodo que llega hasta 1914, la Primera Guerra Mundial. Eso era un libre cambio que estaba regido por el Imperio Británico. Y era un libre cambio que se basaba en las presiones británicas. Por ejemplo, el Tratado Cobden-Chevalier de 1860 entre Inglaterra y la Francia de Napoleón III, pues se toma como el paradigma del libre cambio, porque se rebajan los aranceles recíprocamente y el comercio fluye con mucha más, digamos, flexibilidad. Y el libre cambio pues se basa en un patrón monetario no impuesto, pero que sigue todo el mundo, que es el patrón oro, ligado a la libra esterlina, en la libertad de los mares garantizadas por la flota del Imperio Británico, en la paz, etcétera, etcétera. Y todo eso se rompe en 1914, entramos en el bilateralismo, en la intervención del comercio, en la Gran Depresión y ya en la posguerra, todos los procesos que he ido citando a propósito del plan de estabilización y la democratización de la economía española, en lo que no voy a insistir. Hoy el centro de la globalización, institucionalmente hablando, es la Organización Mundial de Comercio, que reside en Ginebra, como es heredera del GATT, donde negociábamos nuestro arancel de aduanas. Y allí están los acuerdos de libre circulación de servicios, de libre circulación de movimientos de capital, de propiedad intelectual, de servicios financieros y de TICs. Por ejemplo, el comercio, el e-business a través de Internet, pues hay lo que se llama un standstill, una cláusula de que no se toque y no se han establecido derechos aduaneros a todos los valores que se transmiten a través de Internet, sea música, sea información, sean patentes, es otro mecanismo, sean ventas a distancia por Internet, etcétera. Todo eso está libre de aduanas mientras no se decida otra cosa en la Organización Mundial de Comercio, y va a ser muy difícil ya que se vuelva atrás y se intervenga. Generalmente se avanza y hoy estamos en ese mundo globalizado. Yo a los empresarios les diría que se tienen que dar cuenta de que el mundo hoy son como tres placas tectónicas, que se dice en los estudios sísmicos, ¿no? Una placa tectónica es la de los países ricos, entre los que estamos, a pesar de nuestras
miserias temporales de la crisis y de las bolsas de pobreza que hay en España, que son importantes, pero somos un país con una renta en torno a 30.000 euros per cápita, que nos sitúa en la parte alta de un 10% de la población mundial que tiene el 60% de la renta. Eso hay que recordarlo. Los emergentes, que no han sufrido en la crisis, apenas ahora empiezan con la desaceleración. La campaña electoral en Brasil ha sido en torno precisamente a esa desaceleración. En China, que es el principal BRIC, es decir, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los BRICS, los 5 países de los BRICS, pues están en una cierta desaceleración reciente porque somos un mundo interdependiente, y si el 10% de la población que consume el 60% no funciona y no avanza, los otros acaban por resentirse también. Como empieza a resentirse también el mundo subdesarrollado, que son el 60% de la población mundial y que apenas tienen el 15% de la renta mundial, porque después de una fase de crecimiento muy fuerte por el comercio sur-sur con los emergentes, etcétera, etcétera, pues están también en una fase de estancamiento por la caída de los precios de las materias primas. Han visto ustedes, las caídas son brutales, y el petróleo también está cayendo. Es decir, llegó a 130 hace escasamente 12 meses y está hoy en 80 el Brent, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa sencillamente que hay una desaceleración, que los consumos chinos no son lo que eran y las materias primas, lógicamente, se van para abajo. Es decir, hoy vamos a vivir peligrosamente en un mundo globalizado, donde ya el efecto mariposa funciona. Es decir, lo que pase en China nos afecta, lo que pase en Japón nos afecta, lo que pase en Australia nos afecta. Díganselo a Ferrovial, que está invirtiendo en Australia de manera formidable. Las grandes empresas españolas están ya considerando Australia como una especie de paraíso de inversiones, pero que también en Australia tienen problemas por la desaceleración de China. Algunos dicen que China no solamente tiene África como provincia económica, sino que también Australia es una provincia económica de China. Entonces, en la globalización, pues funcionan esos tratados. Está en curso, llama poco la atención porque llevan 11 años negociando y no han conseguido desatascar los problemas que hay, la ronda Doha de negociación de nuevas concesiones que harían todavía el mundo globalizado mucho más liberalizado. Entonces, esos problemas los tenemos en España, donde indudablemente la globalización nos ha beneficiado mucho. Cualquier reducción de proteccionismo que hemos hecho nos ha beneficiado. Se ha roto la tesis de don Antonio Cánovas del Castillo, cuando era presidente del Consejo de Ministros en 1892, y escribe un célebre artículo que se titula, célebre después, claro, de cómo he venido a hacerme proteccionista. Porque dice que si no, también muy claramente expuesto, muy rápidamente quiero decir, si no protegemos la industria española, llegará un momento que no fabricaremos ni un clavo. Venía a decir, se protege la industria, progresa la industria catalana, progresa la industria vasca, el carbón asturiano, los cereales castellanos, ese pacto entre proteccionistas que hay, pero el país como tal pues sufre también los efectos de un proteccionismo excesivo en términos de monopolios. Por ejemplo, los fabricantes de hierro y acero hacen su central de ventas, los de cemento tienen su Oficemen, que es otra central de ventas, practican precios monopolísticos y todavía no hay ni sombra de una idea de lo que hoy llamamos la defensa de la competencia, que es un arma importante cuando hay mercados únicos para evitar la colusión de empresarios que practiquen precios uniformes y acaben con la competencia. Se puede decir que la globalización nos ha beneficiado mucho, como nos beneficiaron los pactos de la Moncloa y el plan de estabilización. Cuanto más se liberaliza, España más progresa. Yo me acuerdo del año 59, cuando íbamos a liberalizar los sectores más diversos, decían, esto es el fin de la industria española. Pues no, señor, no fue el fin de la industria española, porque los empresarios supieron reorganizarse. Cayeron muchos en la batalla, por así decirlo, pero al final se ganó la guerra.
y se ganó la guerra con un aumento de productividad extraordinaria, con nuevos equipos, con nuevos sistemas laborales, etcétera, y además pues con un nuevo tipo de cambio. Al fin y al cabo la ecuación de competitividad, que es pues es tipo de cambio y productividad. Y un tercer término que no se menciona a veces, que son las marcas. Ahí tenemos todavía mucho camino que recorrer, a pesar de las buenas intenciones del Comité de Marcas Renombradas que preside José Luis Bonet, el presidente de Freixenet, pues estamos todavía en situación de inferioridad. Ese es un tema que también hay que tratar. La marca España, ¿qué es la marca España? La marca España es una cosa difusa, nadie sabe lo que es. Y si se pretendiera poner en cada producto español la marca España, pues eso no se sabe si sería bueno, malo o regular. Por ejemplo, Zara, la marca predominante de Inditex, pues el 80% de los que compran productos Zara no saben que es una marca española, como el 70% no saben que Nestlé era una fábrica de chocolates de Suiza inicialmente. Es decir, las marcas que funcionan son marcas universales. Hay que hablar de marcas universales también. Y la marca España, pues bueno, es la imagen del país, que se ha deteriorado mucho con la crisis, ahora empieza a mejorar. El Barça, el Real Madrid, ¿no? Nadal, todos estos son elementos de la marca España, pero la marca España como tal no va a solucionar nuestros problemas. Yo se lo he dicho a Carlos Espinosa de los Monteros, el alto comisionado, y aunque no me dice nada, pues yo creo que está bastante de acuerdo con lo que le digo. Entonces, dentro de ese proceso de globalización nos encontramos con lo que no habíamos tenido nunca en España. Yo me acuerdo un artículo en el Financial Times que decía las nuevas empresas multinacionales españolas son acorazados de bolsillo. ¿Y por qué decía eso? Porque en la Alemania nazi, pues por el Tratado de Versalles, Alemania no podía construir grandes acorazados, pero hacía unos barcos más pequeños dentro de los límites del Tratado de Versalles y de sus derivaciones, pero unos acorazados impresionantes de organización y de mecanismos. Bueno, pues eran acorazados de bolsillo, pero hoy tenemos, como resultado de las privatizaciones y del estímulo que significa la globalización, pues tenemos empresas multinacionales que ya figuran en el top 100, algunas, pocas, 2 o 3, y en el top 500, pues ya aparecen 10 o 12 empresas multinacionales españolas, algunas resultado de las privatizaciones, Endesa, que acabó en Arcelor, o Iberia, que está en IAG, o Telefónica, que es un gran grupo propio, BBVA lo mismo, se le incorpora a la banca pública a través de Argentaria, y luego las que evolucionan desde el sector privado propiamente, como el Santander, Inditex, Técnicas Reunidas, Indra, son auténticas empresas multinacionales. El IBEX 35, que es el indicador máximo de la bolsa española, pues las 35 empresas del IBEX, el 60% de su negocio lo tienen fuera de España. Y algunas, como Técnicas Reunidas, que preside Yadó, o Indra, que preside Monzón, pues tienen prácticamente el 100% de su actividad fuera de España. Son multinacionales. Que también hay que tener eso en cuenta en las reformas fiscales, porque esas multinacionales españolas en un momento dado podrían decir: me voy con mi sede fiscal a Londres, o a Dublín, o a Luxemburgo, o a Rotterdam, porque el tratamiento del impuesto de sociedades y otras circunstancias pues es mejor allí que aquí. Por eso las reformas fiscales no pueden ser solamente con carácter progresivo, porque lo más progresivo es que haya trabajo, y muchas veces para que haya trabajo no tiene que haber tanta presión fiscal. Algunos dicen que los paraísos fiscales existen porque también hay infiernos fiscales. Entonces todo eso significa que estamos en un mundo nuevo, ya de bastantes años, de empresas, y el grupo de las antiguas constructoras, hoy cada vez más en los sectores servicios de las utilities, de servicios urbanos, etcétera, etcétera, pues ya destacan a escala mundial. Es el caso de Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, SACIR, OHL y otras más. O empresas de ingeniería como Técnicas Reunidas, que cité antes, y TIPSA, pues son empresas que están haciendo los metros de Riad, de Lima,
las nuevas líneas de metro de Londres, las nuevas carreteras y autopistas de Estados Unidos, de Australia. No les estoy contando un cuento de hadas. Esto no es un cuento de hadas, es el resultado de grandes esfuerzos de readaptación y de empresarios que saben que aquilatar los costes, que saben organizar las empresas y que en un momento dado saben retirarse del mundo inmobiliario. Por ejemplo, todas las que he citado abandonaron el mundo inmobiliario en los años 2005, 2006 y 2007. Y los que compraban sus secciones inmobiliarias están contentos pensando que llegaban al paraíso perdido. Y lo que fue es el infierno de la crisis, en que la mayoría de esas inmobiliarias, algunas han desaparecido y otras han pasado por problemas muy difíciles. Y termino con un repaso de las crisis, porque uno ya sabe más por viejo que por estudioso, de haber vivido ya pues 80 años y prácticamente 20 en todo este mundo de la empresa, de la administración económica, etcétera. Yo recuerdo la crisis del 56, entre otras cosas porque también hubo la rebelión estudiantil cuando pedíamos la democracia. Yo pedía una constitución democrática para España. La conseguimos, pero tardamos 21 años más, evidentemente, y fue el esfuerzo de muchos y la convicción por parte del rey Juan Carlos de que no podía seguir con las leyes fundamentales del franquismo, entre otras cosas porque era demócrata. Yo conocí al rey padre actual el año 68, cuando iba por los ministerios a estudiar qué se hacía. Todavía no era príncipe de España, y allí le dábamos unas clases vespertinas, que a veces llevaba él preparado y sabía más que algunos funcionarios. Y realmente pues ya se le veía que él no iba a seguir por la vía de Franco. Y el propio Franco, al final de su vida, en testimonios de Suárez y de otros próceres que estuvieron también en el movimiento nacional en tiempos, pues Franco pensaba que la democracia iba a ser inevitable. Pero escogió al rey, y el rey se digamos, autoconfirmó aceptando la vía democrática y la Constitución. Entonces, la crisis del 56, que empieza con esos movimientos estudiantiles que se corren a los movimientos obreros, la demanda de alzas de salarios, viene el plan de estabilización. Cada crisis tiene su respuesta. El año 73, los choques petroleros del año 73-74 acaban en los pactos de la Moncloa. La crisis del 87 es una crisis bursátil, en Nueva York sobre todo, tiene elementos más pasajeros, prácticamente no llega a España, y eso se resuelve por el Banco Central de Estados Unidos, que es la forma de dar liquidez a los market makers, a los hacedores de mercados, para que no decaiga la bolsa como mercado regulado fundamental, como sucedió en 1929 con el crack del Viernes Negro de octubre. Se evitó porque se aprende, y los economistas tienen que aprender para precisamente tratar de evitar esos peligros, como también en esta crisis que estamos atravesando se ha aprendido. Ha sido muy larga porque ha sido sistémica, etcétera, etcétera, pero no ni comparación con la crisis del 29. Aunque en España la crisis actual quizá haya sido más importante y más incidente que la Gran Depresión. Yo estudié en un libro, La República de Franco, la crisis española de los años 30, y llegamos a un monto del 10% de parados. Y aquí hemos llegado con esas cifras que dan el INEM y la EPA, que yo no me las creo, porque creo que hay mucha economía sumergida que no se computa, pues hemos llegado por lo menos al 20%, sí que hemos llegado. El 18 al 20% efectivo. Mucho, el doble que en tiempos de la República. Lo que pasa es que entonces no había seguro de paro. Claro, los republicanos y los socialistas no fueron capaces de crear la seguridad social. Ayer teníamos una sesión en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, intervenía como académico el profesor Velarde, y dijo una cosa que yo no sabía, porque todos los días se aprende, ¿no? Que el año 43, cuando el gobierno de coalición de Churchill y Attlee, era un gobierno de coalición de los laboristas y los Tories, o sea, los conservadores, pues ese gobierno de coalición decide que la guerra no es contra Hitler solo,
que la guerra es contra la miseria de la depresión y que hay que ayudar a una transformación de la vida de los trabajadores con la seguridad social. Y se le encarga al que luego va a ser Lord Beveridge que haga la reforma. Y en el Ministerio de Trabajo, que estaba Girón de Velasco, pues se envía a Londres en plena guerra, el año 43, un emisario para estudiar la reforma Beveridge y el nacimiento de la seguridad social española, que a veces parece, cuando se oyen discursos, que es un resultado de nuestra democracia actual. El resultado de nuestra democracia actual es potenciarla, pero nace en 1943 al calor de la reforma en Inglaterra y de lo que Girón, a través de su espía en Inglaterra, estudia de estos temas. Bueno, muy interesante, toda una aventura, ¿no? Entonces se puede decir que esas crisis tienen respuesta. La del 92 fue muy importante, muy larga, y la respuesta, en cierto modo, también es el cambio de gobierno, la alternancia política, y cuando llegan el gobierno de Aznar, el primer gobierno de Aznar, que hizo un trabajo muy fino y muy bien hecho, no tanto en el segundo y no tanto ahora en sus seguidores, pues se puede decir que se cambia, se da un giro. Y lo que en cierto modo Solchaga había despreciado, los criterios de Maastricht y la Unión Monetaria, se adoptan como patrón de cambio. ¿Para qué? Pues para luchar contra la inflación, contra el déficit, contra los tipos de interés altos y el endeudamiento progresivo. Esa fue una buena respuesta. Y ahí vino el crecimiento de 12 años a tipos importantes que hemos tenido, pero que por falta de previsión pues significan al mismo tiempo la creación de las burbujas financiera e inmobiliaria, pecados capitales que todavía tenemos hoy en penitencia. Y termino diciéndoles que el espíritu de empresa es quizá el verdadero motor. Sheldon, un economista inglés que estudió los orígenes de la revolución industrial, decía que un país se pone en marcha industrialmente y despega del régimen estamental cuando hay mercado, un tamaño suficiente, recursos reales, energía, materias primas, financiación para conseguir los recursos no reales, la tecnología, el nivel de la ciencia y de la investigación, y el espíritu de empresa. Y el espíritu de empresa es quizá lo más importante. Y en España, pues el espíritu de empresa se ha manifestado en actividades impresionantes como la conquista, evangelización, colonización de las Américas, de Filipinas. Aquello fue una cosa impresionante. Ahora, los que estén viendo la serie Isabel, pues cuando Isabel y Fernando se dan cuenta de que Colón le han dado demasiados poderes con las capitulaciones de Santa Fe de 1492, pues se deciden cortarle las alas, porque también Colón está haciendo de las suyas, pues se crea el sistema el emprendimiento. La América española hasta 1824, derrota de Ayacucho, o de 1898, salida ya de las últimas posesiones ultramarinas, no la conquistó el ejército español, la conquistaban empresarios que financiaban las expediciones con unas zonas que se le concedían por el Consejo de Indias, etcétera, y eran labores de emprendimiento impresionantes, que luego ya se van transformando con los virreinatos, etcétera. Pero yo lo que querría decir para terminar es que los empresarios tienen la función fundamental. Si no hay empresarios, no hay crecimiento, no hay transformaciones, y el empresario se tiene que ayornar, se tiene que actualizar permanentemente, tiene que ser un empresario schumpeteriano. ¿Por qué? Pues porque si no se adapta es como el aforismo de la planta, o crece o muere. Y realmente tienen que estar al día. Yo a los empresarios les digo, no basta con saber los números de la empresa y el mercado propio, hay que tener una idea del entorno. El benchmarking, el saber lo que está pasando, pues es muy importante. El empoderamiento, el empowerment a los mandos de la empresa y hasta el último obrero o trabajador, pues también es muy importante. El just in time, los círculos de calidad, todo eso es muy importante. Pero tiene que estar enterado.
es muy difícil ser líder sin estar enterado. Y el coaching, que está tan de moda, ¿no?, de entrenador, pues también tiene que estar enterado. Tienen que conocer qué está pasando en la estructura económica internacional, en la estructura española. Tienen que leer la prensa económica internacional. Hay que suscribirse, y no es publicidad que se me hayan comentado, a The Economist semanal, al Financial Times diario, para estar al tanto de lo que está pasando en un mundo que ya efectivamente es global a todos los efectos. Y pensar en esa ecuación de la competitividad que me refería antes, los tipos de cambio, pero sobre todo la productividad. Y en la productividad y en las marcas está la labor fundamental de los empresarios, puesto que el tipo de cambio es una labor más bien del Banco Central Europeo, que afortunadamente pues nos ha puesto el dólar de 1,55 a 1,26 que estaba en el día de ayer, lo cual es una facilidad para exportar. En definitiva, queridos amigos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia, esto es una aventura y hay que vivirlo como una aventura, con todo el interés que tiene esa aventura y sabiendo que hay riesgos por todas partes y que en el ciclo hay crisis y que las crisis devoran a las empresas mal organizadas. Hay que tener un sentimiento darwinista de estar preparados para resistir precisamente en la lucha por la vida que decía Darwin y decía Wallace cuando se referían a la evolución, basándose en un economista que era Robert Malthus. Y al mismo tiempo también hay que pensar en el principio de la solidaridad y de la responsabilidad social corporativa, que es un factor ya muy importante también. Si no hay paz social, si no hay una, digamos, situación en que la desigualdad no aumenta, si no hay esa situación, todo puede ir mal. Yo estoy ahora trabajando en una cosa que se llama la trampa del ingreso medio, que es cuando un país llega a niveles de ingreso de 15, 20 mil dólares per cápita y se para porque no hace las reformas necesarias. Y aparece la desigualdad creciente, etcétera, etcétera. El tema de la desigualdad es muy importante, lo ha revivido un poco Thomas Piketty con su libro El capitalismo del siglo XXI. Es un tema interesante, pero eso ya será cuestión, si les parece bien, de la próxima conferencia.